Ah, Bueno, señalamos que la definición de la cátedra respecto a qué es lo que es el derecho procesal era este conjunto de principios y reglas aplicables al proceso debido como forma de resolución de conflictos jurídicamente relevantes. Bueno, esta definición que nosotros proponemos, una definición que, como vamos a ver más adelante, se refiere al objeto central del proceso que es, perdón, del derecho procesal, que es el debido proceso como eje de las distintas normas que arrancan de esta noción. Sin duda, la tradición del derecho procesal nos indica que las definiciones que se entregan por parte de los maestros del derecho procesal han sido siempre en cuanto a unas definiciones más descriptivas, ¿vale? Es decir, o podríamos decir descriptivas y además también cuantitativas, ¿vale? Es decir, sumar una serie de elementos para entregar una definición. Y en ese entendido tenemos clásicas definiciones que ustedes pueden ver en la página 74 del libro de la separata de Maturana. Por ejemplo, la definición de Queovenda, que nos dice que es un conjunto de normas que regulan la acción de la ley en el proceso y particularmente la razón procesal. La definición también importante y podríamos decir que una de las más citadas que es la de Alsina. Hugo Alsina nos dice que el derecho procesal es un conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que le integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso. Nosotros dijimos que efectivamente estas definiciones son muy descriptivas, y esta Alsina sin duda es de las más descriptivas que uno puede encontrar. Y también encontramos la definición propia también que establece el profesor, eh, el profesor Maturana, que es y define el derecho procesal como una rama del derecho que estudia la organización y atribuciones de los tribunales independientes, los diversos medios para lograr la solución de conflictos y en particular el debido proceso y las reglas y principios conforme a las cuales debe desarrollarse para la justa y racional solución de los conflictos. Otra definición que también decimos son bastante descriptivas y incorporan a ser elementos, pero que en nuestro concepto no atacan el elemento central que nosotros tenemos que establecer, que es una noción unitaria e integradora del proceso. Porque efectivamente lo que nosotros parecemos estar estudiando es un proceso judicial jurisdiccional. Parece un proceso donde los tribunales de la República, que son parte del Poder Judicial o si se quiere, tribunales creados por ley, son aquellos que están resolviendo conflictos. Pero no olvidemos que muchas veces órganos de la administración funcionan como tribunales, por ejemplo, en muchos casos la Contraloría, o si se quiere también los jefes superiores de servicio, en algunos casos, por ejemplo, en materia administrativa, pensemos en los sumarios administrativos, donde actúan de esta forma, o entre particulares. Pensemos que hay muchas organizaciones que tienen sus sistemas propios de procedimientos sancionatorios o internos de determinadas materias, los cuales obviamente no pueden escapar a un debido proceso como noción central. Pensemos, por ejemplo, un caso muy cercano para ustedes, por ejemplo, los procedimientos sancionatorios al interior de las universidades, cuando se infringe el reglamento del alumno. Cómo se desarrolla este reglamento, cómo se aplica las sanciones, son cuestiones que no escapan a un dictamen de un debido proceso. Pero obviamente definiciones como esta lo que nos dicen que efectivamente no son área del derecho procesal estudiar esa rama. Cuestión que parece un poco alejada de la realidad, tomando en cuenta que el derecho procesal no solamente se refiere a procedimientos, podríamos decir, legales, judiciales, que son los que más se estudian sin duda, pero el procedimiento se encuentra en toda la área del derecho donde exista un conflicto que deba ser solucionado. Por tanto, la definición que nosotros proponemos es una definición más amplia y omnicomprensiva, propia de entender el derecho procesal como un derecho único y con ramificaciones por todo el ordenamiento jurídico. Bueno, esto nos lleva a un segundo tema dentro que nosotros tenemos que ver, que es cuál es el objeto del derecho procesal, ¿vale? Es decir, qué es lo que estudia el derecho procesal en sentido normativo, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de un conjunto de normas y principios, tenemos que definir cuáles son este conjunto de normas y principios, cómo se dan estas normas y principios. Y en este sentido tenemos que nosotros ser bastante claro en cuanto a decir que tiene fundamentalmente tres grupos de normas y principios que debemos estudiar cuando estudiamos derecho procesal. En primer lugar, estudiamos el debido proceso como una noción, un debido proceso como una noción, que va a ser un concepto bastante particular de poder abordar, ya que se refiere no solamente al debido proceso como garantía constitucional que ustedes estudian en derecho constitucional, sino que y tampoco como principio generador de normas, como también uno lo puede estudiar en derecho procesal, sino que como el debido proceso como única configuración particular del proceso judicial, vale decir, como la forma en que el proceso debe actuar cuando se refiere a un proceso que soluciona conflictos.
Por tanto, estudiar el debido proceso no significa estudiar sus distintas características más o menos básicas, y además también cómo opera siendo una guía y una forma de control en cuanto a justicia y racionalidad de los procedimientos. En segundo lugar, estudiamos entonces la organización y atribución de los tribunales, lo que se llama el derecho procesal orgánico, que son las normas que uno estudia cuando se refiere a la administración judicial y a la jurisdicción y competencia. Por administración judicial hablamos de los tribunales de justicia, cómo se configuran, cómo se componen, cuáles son sus atribuciones y sobre todo cómo estos tribunales van a desarrollar la función jurisdiccional, vale decir, cómo van a solucionar conflictos de relevancia jurídica. Y acá un tema que nosotros vamos a ocuparnos seguramente todo el curso entre jurisdicción y competencia, ya que tradicionalmente esto es lo que nosotros estudiamos como curso. ¿Y por qué esta noción tan importante? Porque efectivamente siempre tradicionalmente se dice que el derecho procesal aboca como punto inicial es estudiar al tribunal, ya como al órgano jurisdiccional. Vale decir, a este sujeto que está dentro de un aparataje constituido por un tribunal y en último término como el Poder Judicial, como función del Estado que viene a resolver los conflictos jurídicos con fuerza de autoridad. Vale decir, este sujeto que ejerce jurisdicción. Eso es lo que se estudia fundamentalmente en esta área, podríamos decir, orgánica del derecho procesal. Y una tercera área del derecho procesal, que es objeto del estudio del derecho procesal, son las reglas funcionales o procedimentales. Las reglas funcionales o procedimentales son lo que uno conoce como los procedimientos, vale decir, lo que ustedes estudian en procedimiento penal, en procedimiento civil, en procedimientos especiales, son todas las normas concretas, cómo se configuran concretamente las normas de procedimiento en cada conflicto jurídico determinado. Y por lo demás, estudiar procedimientos nos podría llevar toda la vida. De hecho, ninguno de los que nos dedicamos al derecho procesal, y ni siquiera los que nos dedicamos a litigar, dominamos todos los procedimientos que existen, porque son incontables. De hecho, solamente para que ustedes hagan una idea, existen más de 900 procedimientos en nuestro sistema. Cuestión que nos lleva a pensar de que efectivamente todos estos son procedimientos que tienen sus particularidades y sus distintas configuraciones. Obviamente los principios globales, por ejemplo el procedimiento civil, el penal, son aquellos que nos dan las mayores directrices de cómo deben desarrollarse los procedimientos. Obviamente sabiendo procedimiento civil uno va a tener un gran campo abarcado porque también el procedimiento civil tiene resuelve muchos conflictos importantes, llámense conflictos contractuales, conflictos de personas, etc. Y el procedimiento penal lo mismo. El procedimiento penal tiene una gran parcela de los juicios en Chile. Son entre estos dos procedimientos los más comunes y de los más aplicación. Familia laboral también tiene una aplicación bastante grande y por supuesto policía local sin duda es de aquellos también importantes. Sin perjuicio de ello existen cientos de procedimientos más que son los que uno estudia en distintas áreas específicas. Pero esto nos lleva entonces a entender que el derecho procesal está presente en todas las áreas del ordenamiento jurídico y por ende nos va a plantear una pregunta que le vamos a responder en la próxima sección, que es justamente referirnos a cuáles son las características del derecho procesal. Y por características del derecho procesal, nosotros tenemos claramente que establecer que tienen fundamentalmente tres características que a nosotros son las que nos lleva más discusión. Bueno, en este punto ustedes pueden revisar en la separata del profesor Maturana en la página 88 y siguientes, pueden un poco revisar el tema y sobre todo ver las características del derecho procesal desde la óptica más tradicional. En primer lugar, la característica, podríamos decir, definitoria del derecho procesal es su carácter unitario. ¿Ya? Por carácter unitario, nosotros tenemos que decir que por carácter unitario tenemos que entender que el derecho procesal es uno solo. ¿Ya? Tal como lo señala el profesor Falcón en su libro El Tratado de Derecho Procesal, parte general, un libro bastante interesante que se los muestro, bastante científico al respecto, nos dice que el derecho procesal es un derecho unitario porque nosotros no podemos concebir el derecho procesal como varios derechos que son parte de los derechos sustantivos. Ustedes tradicionalmente en todos los manuales de derecho procesal o los manuales, podríamos decir, de teoría del derecho, ustedes van a encontrar una división tajante entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Cuando le dicen derecho adjetivo, uno se imagina el derecho procesal, ¿ya? Cuando uno habla de derecho sustantivo se refiere a los derechos que vienen a regular situaciones jurídicas, como por ejemplo el civil, el penal, el constitucional, laboral, etc. Pero esa división del derecho es una cuestión que podríamos nosotros establecer, nace durante la época de las codificaciones de 1700 en adelante.
porque el derecho romano tradicional siempre tomó en cuenta un solo procedimiento, un solo derecho, el cual no admitía, podríamos decir, diferencia entre procedimiento y norma sustantiva. Se confundían unos con otros. Y efectivamente, la moderna teoría del derecho procesal lo que hace es crear o establecer qué es lo que es el derecho procesal como una rama independiente. Y efectivamente, al hablar de derecho adjetivo, generalmente se hace un término más que nada peyorativo, como decir que el derecho procesal es menos importante por ser solamente reglas de resolución de un determinado procedimiento. Pero eso podríamos decir que es parcialmente cierto si uno entiende el derecho procesal como solamente reglas de procedimiento. Acabamos de decir nosotros que el derecho procesal tiene tres grandes ejes: debido proceso, organización de atribución de tribunales y normas funcionales. Podemos pensar perfectamente que las normas relativas a organización y atribución de tribunales son normas de derecho administrativo, si se quiere. Ustedes podrían calificarlo de alguna forma. Y las normas procedimentales de por sí son normas que uno puede ver, en cada procedimiento en particular. Por ejemplo, si uno estudia procedimiento penal, se va a encontrar con muchas normas que arrancan también el derecho penal sustantivo, vale decir, son cuestiones que uno podría eventualmente ver como una unidad. Cuando uno estudia derecho penal, podría decir, más que estudiar derecho penal, estudio el sistema penal. Derecho penal sustantivo, proceso penal y derecho penal de ejecución, criminología si se quiere, etc. Pero son cuestiones que nosotros entendemos que son parcialmente acertadas porque la noción unificadora de esto es la noción de debido proceso, ¿vale? Es decir, estas normas que son básicas como los seres humanos no hemos dispuesto a resolver conflictos jurídicos. Y eso es una rama particular y especial. Arrancando esta noción inicial, nosotros señalamos de que el debido proceso lo que viene a hacer es a entregar a todos los distintos ordenamientos procedimentales, ojo con la nomenclatura, procedimentales, no procesales, de cada una de las áreas del derecho, entregarle una norma común. Vale decir, por ejemplo, y como lo vamos a ver en el próximo módulo, si nosotros hablamos que es básico como parte de un debido proceso que exista la posibilidad de controvertir la prueba de cargo, vale decir, controvertir la prueba del otro, vale decir, yo poder contraexaminar a los testigos, poder objetar los documentos, vale decir, poder yo defenderme. Si nosotros entendemos esa noción es una noción transversal a todos los procedimientos. No existen procedimientos que no tengan esa posibilidad. De lo contrario, no serían procesos debidos, sino que serían únicamente actos de fuerza. Pensemos, por ejemplo, que en la administración pública un jefe quiere echar a un funcionario y le acusa de que se quedó dormido en el trabajo. ¿Bastará la sola acusación del jefe para poder despedirlo? Si nosotros decimos que no y que efectivamente debe haber un procedimiento debido, lo que estamos haciendo es entender de que hay una norma superior que es la que debe a todos los procedimientos informar, ¿vale? Es decir, no podríamos nosotros decir, mira, sabe que es menos importante esto y por tanto aquí el solo mérito de la declaración del jefe va a bastar para despedirlo. Cuestión que obviamente repugna a lo más básico dentro de un sistema racional. Por tanto, en ese sentido, no pensemos que el derecho procesal es un derecho disperso, sino que es unitario, donde hay una parte general bien definida que es el estudio de estas normas de debido proceso y normas de organización de tribunales y también algunas normas funcionales y un derecho procesal, una parte especial, si se quiere, el derecho procesal, que son aquellos procedimientos que uno puede entregar a cada uno de los distintos formas concretas de resolver conflictos concretos, ¿ya? Y en ese entendido, claramente podemos distinguir, o podemos aseverar, perdón, que es un derecho procesal unitario. Las otras dos características que son importantes para terminar este bloque son que se trata de un derecho público. Obviamente el derecho procesal es un derecho público porque regula relaciones estatales con particulares. Y esto solamente rige en aquellas esferas, podríamos decir, donde el derecho procesal se refiere a interacciones que son sancionadas por tribunales de justicia establecidos por la Constitución. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que no podemos nosotros concebir esta característica de derecho público sino en aquellos conflictos resueltos ante los tribunales de justicia que la Constitución define. Vale decir, juzgados de familia, juzgados laborales, juzgados civiles, penales, corte de apelaciones, tribunal constitucional, etc. O tribunales creados por ley, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, Tribunal Tributario Aduanero, etc. Los tribunales particulares, privados, donde no hay una intervención del Estado, no son normas obviamente de derecho privado, son normas particulares. Pero ojo, siempre, y debido a la existencia del recurso de protección en nuestro sistema, cualquier afectación, en definitiva, al debido proceso, se transforma eventualmente en una posibilidad de que las cortes intervengan por vía de protección. Por tanto, hay que tener cuidado con pensar de que solamente derecho privado en esos aspectos. Por tanto, la característica del derecho público del derecho procesal es bastante clara.